por los siglos. Alguien se puede poner de pie y darle la gloria al único que merece toda gloria, toda honra, que lo entregó por ti y por mí en la cruz para darnos vida y vida eterna, para darnos vida y vida en abundancia. Hay alguien agradecido en esta mañana. Hay una iglesia que puede hablarle a Maracaibo, al mundo entero, porque fue por su amor que lo entregó todo por mí. Alguien que no merecía nada, Él lo hizo. Él se volvió pecado por tu vida y por la mía. Y dice tu palabra que tenemos entrada en el Padre, gracias que lo entregó. Y todo fue por su amor. ¿Qué tal si allí puesto de pie tú puedes decirlo? En la cruz, ¿puedes repetirlo? Allí los que nos están mirando en pantalla, ¿sabes? Somos una iglesia agradecida. Nuestra vida está en gratitud a Dios, porque Él lo hizo un día y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Dígalo, en la cruz. Vamos, iglesia, que se escuche en el cielo. Hay un corazón agradecido en esta mañana. Moriste por amor, no basta dolor de humillación como flor que alguien pisoteó. Levante sus manos en alto. Si sabe la canción, cántela. Vamos, cantemos todos. Que se escuche la voz de la iglesia. Vamos, rompe el alabastro. Moriste por amor. Cuando alabas hay sanidad. No bastó. Cuando cantas hay libertad. Humillación como flor que alguien pisoteó. Oh sí, Señor. Vamos todos, de nuevo. Y fue por mí, oh fue por mí, por amor. Vamos. Y fue por mí, Oh fue por mí, Señor. por amor. Levante su mano en alto allí. Comience a hablar con el Señor. Este es tiempo de conectar el cielo con la tierra. Oh Señor, en la cruz, tú me sigues. Levante su voz allí, levante su voz, Señor. Oh mi Dios, en la cruz, en la cruz. En la cruz. Moriste por amor. Vamos, cántelo. No Que se llene este lugar con su presencia. dolor de humillación. Rompe el alabastro, rompe el alabastro. Que alguien pisoteó. Vamos, increciendo. Vamos, Y fue por mí. vamos. Y levante sus manos. Vamos, derrame. Rompe el alabastro, rómpelo. No bastó. Su presencia, Dolor de su presencia está en este lugar. como flor que alguien Oh sí, Señor. Una vez más, una vez más, una vez más. Vamos, levante su voz. Vamos, levante su voz, iglesia, cántalo. Y en la cruz Moriste hay sanidad cuando alaba, hay libertad cuando alaba. Se van las cargas, se rompen las cadenas. Que alguien pisoteó, llegaste tú. Y fue por mí. Oh sí, Señor. Oh Señor. Y fue por mí. Y fue por mí, Señor. Oh Señor. Y fue por mí.
Dios. Dele un aplauso al que vive. Vamos, dele el aplauso que Él se merece. Que alguien diga gloria a Dios. Que alguien levante su voz y dé un grito de júbilo. Oh, que este lugar sea estremecido. Aquí está la iglesia. Vamos, dele ese aplauso. Él se merece toda la gloria. Que alguien diga amén. Que alguien diga gloria a Dios. Que alguien diga, yo tengo un Dios vivo. Tengo un Dios todopoderoso. Él es mi libertador. Diga, Él es mi sanador. Si estás enfermo, diga, Él es. Que alguien diga, Él es. Él es. Él es. Diga, Él es mi sanador. Él es mi libertador. Mi pronto auxilio en medio de la tribulación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buen día, amada iglesia. Para nosotros es un honor estar en esta casa. Y justamente cuando estábamos entrando a la amada iglesia de la Cruz, nos encontramos a uno de los que participaron ayer en el tercer encuentro de matrimonio. ¿Qué tal si brinda un aplauso a esos matrimonios que están creciendo en el Señor? Y este caballero nos decía, anoche mi esposa iba a pelear. Y yo le recordé, ¿sabes con quién estás hablando? Con la imagen de Dios. Alguien puede decirle al que está a su lado, tienes a la imagen de Dios aquí en la tierra. Dígale, no te estoy entendiendo mucho, dígale. Pero dice su palabra que creó Dios, nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Así que saluda a la imagen de Dios que está a tu lado. Dile qué hermoso eres, porque eres la esencia del Dios invisible aquí en la tierra y a ti te puedo tocar. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios? Qué hermoso. Así que para nosotros es un honor estar en esta casa. Bendecimos a los pastores. Gracias por invitarnos y por estar en esta mañana gloriosa. Y cuando estábamos allí en la alabanza, quiero decirle, iglesia, que lo que podía ver en mi espíritu es que llega el tiempo donde esta iglesia va a estar completamente llena y vendrán gente afuera que estarán esperando el turno para entrar, porque será la gloria postrera mayor que la primera. Alguien le puede creer a Dios. Alguien puede decir, saldré por las calles de Maracaibo, tocaré las casas de Maracaibo, tocaré a mis vecinos, porque llegó el tiempo de la manifestación de la gracia y de la gloria de Dios a través de tu vida. Alguien puede decir, yo soy el instrumento. Oh, vienen tiempos de gloria. Puedes respirar. ¿Sabe? Cuando viene la lluvia, usted dice, va a venir la lluvia. Dígale al que está a su lado, me huele a lluvia. Dígale, me huele a lluvia. Y la lluvia tardía, oh, alguien puede darle la gloria a Dios. Dígale, viene la lluvia para tu vida, para tu casa, para tu iglesia. Y para mí es un honor estar al lado de mi amado esposo, el pastor José Miguel González. Eso no lo digo yo, lo dice. Quien va a estar ministrando la palabra del Señor. Pero qué tal si tú levantas tu mano allí, ¿verdad? Y le dices al Señor, en esta mañana, dile, Señor, gracias. Porque tu palabra, en esta mañana, nosotros abrimos nuestros corazones para escucharla, para atesorarla en lo más profundo de nuestros corazones. Pero establecemos tu palabra y tu señorío en este lugar. Y yo me comprometo en esta mañana a ser la buena tierra que dará fruto al 100%. Y la iglesia de Dios dice, amén. Mantenga ese aplauso por unos segundos más de honra al Señor. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Vamos, ayúdeme a predicar al que tiene a la izquierda, a la derecha, y así aplaudiendo, voltéese, busque al de la izquierda, al de la derecha y dígale, ¿sabes algo? Vamos, dígale, ¿sabes algo? Yo tengo a un Dios todopoderoso. Oh, Dios, pero dígaselo como que si lo cree, dígale, yo tengo un Dios todopoderoso.
Y nada ni nadie, y hágale ahora sí con el dedito, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Oh, aleluya, porque Él es todopoderoso y sobrepasa todo entendimiento. Amén. Qué hermoso es estar en esta casa. El día de ayer, como decía mi esposa, la pastora Mónica Patricia Mavares de González, y este es su servidor, José Miguel González de Mavares. ¿Por qué se ríen? ¿Ah? Eso significa de que estoy en matrimonio. Y si hubo algo que el Señor diseñó con sumo cuidado, fue el matrimonio. Es el emprendimiento. ¿Sabe usted qué es el emprendimiento más antiguo que está sobre la tierra? Es el matrimonio. Porque es una empresa. Y qué hermoso cuando usted y yo caminamos sobre los principios del Señor. Porque cuando caminamos sobre los principios del Señor tenemos garantizado, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, tenemos garantizada como promesa la victoria de parte del Señor. Amén. Por eso dígale al que tiene a su lado, es tiempo de activar las promesas. Amén. Y por eso le invito en esta mañana, y gracias por invitarnos. Somos el ministerio REN, nuestra iglesia en Valencia se está conectando. Nuestros servicios son los domingos en la tarde, pero también tenemos aquí referencia de conexión desde Madrid, España. Amén. Dele un aplauso al Señor. Estaba viendo la transmisión desde Madrid, España. Parte de la familia del cuerpo ministerial se conecta igualmente desde Ecuador. Amén. Y qué hermoso, porque sé que vienen días para esta nación donde la señal de transmisión va a ser esperada y van a guardar por ella, porque algo grande está sucediendo sobre una nación llamada Venezuela. Amén. Qué bueno que hay 10 o 20 de este lado que lo creen. Algo grande en una nación llamada Venezuela va a comenzar a activarse y se llama avivamiento. Es el despertar que ha sido prometido sobre esta nación. Y yo lo creo. Por eso le invito en esta mañana a que abramos su Biblia. Si le voy a hablar millennial, le voy a hablar también a los millennials. Enciendan su Biblia. Ahora hay que decir no solo abra la Biblia, sino encienda la Biblia. En Santiago, la epístola universal de apóstol Santiago, capítulo 1, si nos apoyan en las pantallas sería extraordinario. Santiago capítulo 1, verso del 1 al 4. Y voy a leerlo de una manera dinámica. Si usted quiere honrar la palabra del Señor, se puede poner sobre sus pies. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿cómo dice? Ajá, usted completa o cierra la oración. Leemos de nuevo, Santiago 1. Santiago, o yo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dígalo duro. Pero ahora va a levantar su mano derecha y va a decirle al de la derecha y al de la izquierda, salud, aunque el dólar esté en 300. Dígale, salud, aunque estés en medio de la prueba. Dígale, salud, aunque estés en medio de la batalla. Versículo 2. Porque, hermanos míos, tengan por sumo. Ahora no solamente le va a decir salud, dígale, gózate en medio de la batalla. Gózate, aunque estés en medio de la prueba. Alégrate, aunque estés en plena tormenta. Porque cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra para que seas perfecto y cabales
sin que le falte cosa alguna. Padre, en esta mañana establecemos la palabra de poder y de autoridad sobre tu iglesia. Ella es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, discierne los pensamientos. Es la que trae sanidad. Es por tu palabra, Señor, que es activada la promesa de mi herencia. Ella dice, Señor, que soy buena tierra, porque ella es buena semilla y produce fruto hasta el 100 por 1, conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Puede sentarse. El título del mensaje que queremos compartirles hoy se llama Crisis, bendición o maldición. Crisis, fracaso o victoria. Repito, el título de lo que queremos compartirles hoy es Crisis, bendición o maldición, fracaso o victoria. Antes de comenzar, quisiera preguntar quién viene por primera vez hoy, ¿sí? O nos está visitando porque alguien le invitó. Levante su mano. ¿Quién viene por primera vez hoy? ¿Quién viene por primera vez hoy, amigos? ¿Sí? Levante la mano. ¿Lo veo? ¿Sí? Gloria a Dios. Es tiempo de invitar amigos. ¿A dónde lleva usted a la gente que ama? ¿A dónde lleva usted a los que usted aprecia? Con quienes tiene el mejor afecto, la mejor relación. Si usted quiere llevarlo, invitarlo a algún lugar, lo invitar al mejor lugar de la ciudad, ¿cierto? Pues permítame decirle que el mejor lugar de Maracaibo se llama la Iglesia de la Cruz. Donde usted puede invitar a alguien el domingo en la mañana. El mejor, amén, qué bueno que usted lo cree. Dele un aplauso al Señor. Porque el mejor lugar de la mañana, el día domingo, se llama la Iglesia de la Cruz. Es tu iglesia. Usted no va a invitar a sus amigos al peor lugar de la ciudad, ¿verdad que no? Entonces invítelo, porque estamos en el mejor lugar del mundo. Yo los creo. Así que bienvenidos a los que por primera vez vienen el día de hoy. Por allí hay un famoso dicho que dice, en los tiempos de crisis, mientras unos están llorando, otros están haciendo pañuelos. Repito, en medio de la crisis hay un famoso dicho que por allí reza y dice de la siguiente manera: mientras unos están llorando, otros están fabricando pañuelos. La crisis, y hoy queremos hablar de la crisis. Si hay una palabra que está muy usada por nosotros, o por decir en boga, es el término crisis. Para nosotros, por lo general, la crisis nos ha sido vendida como culturalmente como una temporada de derrotas, de mala suerte, de adversidades, de situaciones de estrechez, de escasez, en medio de un tiempo de enfermedad, de crisis familiar. Pare usted de contar, pero por lo general está asociada necrófilamente, y cuando digo necrófilamente es hacia lo malo, hacia lo pésimo, hacia lo funesto, hacia lo fatal, porque culturalmente nos han enseñado que la crisis es mala. Pero cuando llega el Señor a nuestras vidas, la perspectiva en torno a la crisis cambia radicalmente. Toma un giro de 180 grados. Porque la crisis, según la perspectiva del Señor, es muy diferente según la perspectiva de los hombres. Pero este es tiempo en donde usted y yo necesitamos entender y comenzar a caminar y a vivir desde la perspectiva del Señor. Cuando nos encontramos con el apóstol Santiago, enviando su epístola a la iglesia, universalmente hablando, entra el saludo primero hablando de que en medio de la crisis tengamos paciencia, que en medio de la crisis nos gocemos. Y esto es contradictorio, parece ambiguo. ¿Quién se goza en medio de la crisis? Nadie, porque nos han vendido que la crisis es un tiempo malo. Como dicen en la calle,
de mala suerte. Pero cuando usted y yo entramos en la profundidad del proceso del Señor, en la profundidad de la perspectiva de Dios, en la activación de la identidad del Señor en nuestras vidas, la palabra crisis cambia radicalmente. Y es allí donde podemos decir que la crisis es un evento noble. Repita conmigo, la crisis es un evento noble. Porque en medio de la crisis es amoral. En medio de la crisis es donde se pone a prueba lo que usted moralmente es. En medio de la crisis es donde se pone a prueba lo que verdaderamente usted es. Desde una perspectiva, la crisis de Dios es el fuego que refina el carácter, obligándonos a desarrollar la nobleza interior. Este proceso de refinamiento nos da la autoridad para romper y dominar la prueba. En la crisis o usted se resigna o usted se reconstruye. Es en medio de la crisis donde vemos a muchos que caen en una condición de resignación. Pero también en medio de esa crisis es donde usted ve que hay alguien que entra en un proceso de reestructuración, de reconstrucción. ¿Sabe algo? Históricamente los más grandes inventos, históricamente las más grandes empresas en la humanidad nacieron, se fundaron o se crearon o se inventaron dichas invenciones en tiempos de crisis. Porque la crisis es la que muchos llamamos como la madre de la creatividad. Por eso en este tiempo, cuando muchos de nosotros estamos hablando de crisis, el Señor nos dice a través del apóstol Santiago, salud. Nos dice a través del apóstol Santiago, gócense. Porque la crisis es la ocasión donde el Señor va a utilizar como un switch, cambiarnos la programación para que usted y yo comencemos a caminar en fe en medio de la crisis. Oh, qué bueno que hay alguien que comenzó a aplaudir. Y quiero hacer este marco para que entremos de lleno en lo que la palabra del Señor quiere movilizar en esta mañana. Porque este es un tiempo de aprendizaje. ¿Qué estamos viviendo hoy como indicador social en nuestra nación? Un tiempo de expectación, un tiempo de incertidumbre. Muchos están sumidos en ansiedad, en depresión e incluso otros en pánico, producto de todas las circunstancias de crisis que está viviendo esta nación. Pero yo sé que hay una palabra de parte de Dios que ha hablado desde hace unas cuantas décadas de que viene el despertar más grande de los últimos tiempos sobre nación alguna conocida. Y esa nación alguna conocida en la agenda de Dios tiene un nombre. Y en la agenda de Dios ese nombre dice Venezuela. Venezuela. La crisis revela la esencia del carácter, porque actúa en nosotros como un agente purificador. Cuando dice Santiago allá en el capítulo 1, en el versículo 2 al 4, dice, y tengan por sumo gozo cuando se hallen en prueba. Dígale al que tiene a su lado, gózate si estás en la prueba. Oh. Si tienes una lucha grande, dígale ahora al del lado izquierdo, búsquese a alguien menos simpático que usted, para no decir a alguien más feo. Y dígale, si la batalla es grande, oh, si tu Goliat es grande, gózate y hágale así. Vamos, dígale, gózate. Pero dígaselo como que si lo cree. Vamos, muévalo y dígale a ese hermano, igualmente a ti que estás allí viendo en las pantallas, si tu batalla es grande, gózate. Si tu prueba es grande, gózate. Porque cuanto más grande es Goliat, mayor va a ser la victoria del Señor en tu vida. Mayor va a ser la experiencia de gloria en tu vida. Alguien se va a preparar para ser promovido en esta mañana, porque va a coleccionar gigantes en el nombre de Jesús. Mire, yo con esta palabra yo daría un grito. Yo empezaría a silbar, yo haría algo. Porque el Señor está preparando en medio de la crisis a los que van a dominar la crisis. Oh, aleluya. Y tenemos un ejemplo. José y la crisis. Cuando usted viaja ya al capítulo
41 del libro de Génesis, habla de todo un proceso, y si se detiene a leer en el capítulo 37, 38, 39, esos 4 capítulos del libro del Génesis, habla de la vida de un hombre extraordinario llamado José. ¿Y qué hizo José? Coleccionar crisis. Sí. Nace en el hogar del patriarca Jacob, y Jacob, por causa del llamado que hay sobre él, le prepara una vestidura especial. Sí, esa vestidura era de múltiples colores. Había un llamado extraordinario sobre él. En el orden de enseñanza de los patriarcas en la antigüedad, la significación de la investidura de nacimiento era importante y era determinante, porque los dos elementos de identificación o de activación de la identidad de un individuo en aquel entonces se basaba en 2 elementos. 1, el nombre que le fuese impuesto, y 2, la investidura. Entonces el padre, y si era varón, él mismo se dedicaba a elaborar la túnica con la que iba a ser identificado. Hoy vengo a decirte que hay una túnica diseñada por el Señor para ti. Amén. Hay una túnica del Señor diseñado para cada uno de nosotros. Y esas túnicas son tus cualidades, esas túnicas son tus dones, esas túnicas son tu fortaleza. Donde se pone a prueba una fortaleza, donde se determina la capacidad de un don, de una experticia en medio de la prueba. Tan grande era el llamado que había sobre José, que describen los antiguos y los historiadores que el borde de las vestiduras era de borla de oro. El oro tiene significación, bíblicamente hablando, de grandeza, de reino, de riqueza. El llamado que había sobre José era de riqueza. Recuerdo que hace unos 10 años, una famosa marca de vehículos de reconocimiento a nivel mundial, exclusiva en sus vehículos porque son de diseño, decidió sacar una edición aniversaria. Y dentro de esa edición aniversaria colocó una lista muy exclusiva de quienes iban a poseer ese vehículo. Y uno de ellos era nada más y nada menos que Michael Schumacher, el múltiple campeón de Fórmula 1, quien se conoce en el mundo deportivo como uno de los 3 deportistas más deslumbrantes en la historia del deporte en la humanidad. Y uno de esos vehículos les he entregado a este campeón. La sorpresa que por la honra que significaba que un vehículo tan exclusivo de esa marca se lo diesen no solamente a él, también viceversa representaba para la marca la honra de que el mejor piloto del mundo tuviese ese vehículo. Pero un mes después la sorpresa, que incluso tuvo cobertura mediática, el campeón vendió su carro. Y para la marca era casi ofensivo de que el campeón vendiese el carro más exclusivo que ellos habían diseñado. Y cuando le preguntan por qué lo vende, él dice: porque cuando ustedes me dijeron que me iban a dar o asignar uno de esos vehículos, tenía la posibilidad de hablar de sus capacidades en el proceso de la prueba. Y cuando yo fui a probar, hice las observaciones de que ese vehículo no tenía las prestaciones suficientes para el motor, para la capacidad de desplazamiento y velocidad que desarrollaba de frenado, que necesitaba un frenado más efectivo. Pero ustedes no quisieron hacer caso. Por lo tanto, yo decidí vender el vehículo porque representaba un peligro. Pues usted y yo, a manera de ese vehículo, necesitamos pasar por la prueba del piloto. Y la prueba del piloto, y el piloto que va a probar tu carro se llama Jesús. Porque en medio de esa prueba Él va a dar testimonio de que usted está apto para la mejor carrera en este tiempo. Así que dígale que está a su lado: si estás en la prueba, aguanta la prueba. Si estás en medio del proceso, aguanta el proceso. Como dicen los mexicanos, dígale: manito, no te rajes.
Soporta la prueba. Si tu prueba es grande, aleluya. Si tu batalla es grande, aleluya. Si tu proceso en el que estamos ahorita inmersos es grande, parece tan largo que no tiene fin, gózate. Porque si grande es la prueba, aún mayor va a ser la respuesta que viene de parte del Señor para tu vida. Que alguien diga amén en esta tarde. Ya casi. La crisis para José significó la promoción en medio de la adversidad. Significó dominar incluso la miseria en los años de la vaca flaca. ¿Recuerdan el sueño que tuvo Faraón? Faraón soñó de que venían los 7 años de la vaca gorda y los 7 años de la vaca flaca. Hoy día nosotros como nación sabemos en qué temporada estamos, ¿verdad? Parece temporada de vacas con tuberculosis. Pero en medio del tiempo de las vacas flacas, alguien se va a levantar, oh aleluya, para superar la prueba. Alguien va a comenzar a abrir puertas. Alguien va a levantar puertas de emprendimiento. Porque en el tiempo de la crisis, los meros de parte de Dios, donde muchos se van, los hijos de Dios se quedan. Donde unos cierran, los hijos de Dios abren. Donde unos quiebran, los hijos de Dios van a prosperar. Porque en tiempo de la crisis se va a activar el don de Dios que está en ti. Oh, si le estoy hablando a las personas correctas en esta mañana, alguien va a levantar su mano y va a decir gloria a Dios, porque en medio de esta crisis estoy siendo preparado para dominar la crisis. Así que la crisis es un evento noble, porque en medio de esa crisis, cuando viene la perspectiva del Señor en nosotros, entendemos de que estamos siendo preparados para ser promovidos. Segundo, la crisis es un impulso al logro. Qué hermoso. Porque hoy vamos a hablar de 3 perspectivas en medio de la crisis según el Señor. ¿Cómo el Señor considera la crisis? En primer lugar, acabamos de hablar de que la crisis nos impulsa al logro. ¿Sí? Pero el segundo punto, la crisis nos impulsa al logro. Y quiero que vayamos allí al libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 11. Observe lo que dice la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo. Hoy te pregunto, ¿cuál es la palabra del Señor que ha llegado a tu vida diciéndote? ¿Qué ves tú, Jeremías? Leamos todo. Y vino la palabra de Jehová a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué estás viendo en medio de la crisis? Pastor, que bueno, como nos pasa mucho de nosotros los pastores, oramos por la familia porque nos llega un buen día y nos dicen, y ha sido la dinámica, pastor, nos vamos. ¿Y eso para dónde van? Nos vamos para otro país. Pero no se preocupe, pastor. ¿Sí? No se preocupe. Nosotros les vamos a apoyar. Pero usted ve que pasa un mes y llega el apoyo. Usted se alegra porque llegó el CELE. Si hay algo que se ha hecho en nosotros habitual, cuando salimos del país o hablo con mis hijos y yo le hablo del CELE, ellos, ¿qué es eso? Aquí no usamos eso. Y yo le digo, no, nosotros sí lo usamos, porque cómo nos alegra cuando suena un CELE. Mira, aquí hay varios que se ríen. ¿A cuántos le mandan su CELE? Levante su manito. Yo pensaba que era yo solo. Pero cuando pasa el primer mes, ya el CELE viene por la mitad. Y el tercer mes, ya no hay CELE. Y yo le pregunto, mi amor, ¿es que el internet está fallando? No, el internet está bien, está todo correcto. Lo que pasa es que al hermano se le olvidó. Ya no envía el CELE porque se le olvidó el CELE. ¿Qué ves en medio de la prueba? Es lo que el Señor le estaba hablando a Jeremías. Porque la forma por la cual se pueden activar los dones del Señor que están en ti, el ministerio que está en ti, la experticia, la unción, la gracia
Pareciera que en este tiempo hablar de términos como unción, como de gracia, como de dones, estuviese como en desuso. No, hermanos, permítame decirle que este es el momento de mayor vigencia para los dones, porque cuando en una clínica no haya respuesta, cuando en medio de la crisis de una nación médico-asistencial no haya respuesta, se van a levantar los hombres y las mujeres de Dios que van a imponer manos sobre los enfermos y en el nombre del que vive y reina, en el nombre de Jesús de Nazaret, sanarán para la gloria y la honra de mi Señor. Hermano, oh santo, este es un tiempo de activar la esencia del Señor en nosotros. Este es un tiempo de activar el poder de Dios que está en ti. Este es un tiempo de activar en medio de la crisis que hay un Dios proveedor en medio de la escasez, que hay un Dios sanador en medio de la enfermedad, porque donde es imposible para los hombres es posible para el Señor, porque para el que cree, aleluya, y qué hermoso es ver a alguien que levanta las manos, porque en medio de la prueba, de la batalla, se va a activar el nombre, la gloria del Señor, para que su nombre sea exaltado. Pero ¿qué ves? ¿Qué estás viendo en medio de la crisis? No, pastor, el dólar. No, pastor, que el sueldo no alcanza. ¿Qué ves en medio de la crisis? Oh, santo, este es tiempo de activar los profetas de Dios. Este es tiempo de activar los evangelistas del Señor. Este es el tiempo de activar a los maestros de la palabra del Señor. Y vengo como maestro en esta mañana para que se activen las verdades de Dios en el nombre de Jesús sobre tu vida. Porque son llaves que van a abrir puertas en donde estaban cerradas. Oh, Santo Espíritu de Dios. Veo una vara de almendro. ¿Usted sabe cuál era el marco histórico de lo que estaba sucediendo cuando Jeremías fue inspirado por el Señor para escribir este libro profético? El pueblo de Israel estaba en pleno asedio para ser hecho preso por Babilonia y ser deportado a Babilonia. Jerusalén comenzó todo un proceso de sitios, de ser rodeada, de ser atacada. Un tiempo bien duro que terminó finalmente con 70 años de deportación en Babilonia. Un tiempo muy rudo, tan rudo como el que nosotros hoy día estamos viviendo. Y la única forma de persistir, mi hermano, la única forma que usted pueda mantenerse firme en medio de este tiempo donde los saldos de la cuenta no son los favorables, donde usted trabaja el doble y parece que no rinde, lo único que puede hacer inclinar la balanza a favor suyo es la activación de la perspectiva de Dios en su vida. Pero para que la activación de la perspectiva del Señor en su vida se haga efectiva, necesita usted mirar las cosas como el Señor mira. Porque escúcheme bien, cuando comienzas a mirar la crisis desde la perspectiva de Dios, vas a ver las respuestas para la crisis desde la perspectiva del Señor. No desde la perspectiva de los hombres. Cuando comiences a mirar como el Señor mira, vas a tener las respuestas como el Señor las tiene. Oh, yo no sé si le estoy hablando hoy a alguien en esta mañana, pero si le estoy hablando a alguien en esta mañana, la perspectiva de ver las cosas según el Señor va a traer respuesta en el nombre de Jesús. Por eso te pregunto, ¿qué ves? ¿Qué ves en medio de la crisis? Amén. ¿Qué ves en este tiempo de dificultad? Tiempo de ganar almas para el Señor. Tiempo de restaurar a los caídos. Hermano, en un tiempo de abundancia, en un tiempo de boyancia, en un tiempo de estabilidad, hasta el mediocre es bueno. Pero en el tiempo de la crisis es donde se ven los buenos, los que de verdad tienen respuesta en medio de la crisis. Y ese llamado es para la iglesia. Hoy no vine a moverle las emociones en este lugar para profetizarle sobre el carro del año, sobre la novia o el novio del año, no. Porque hemos caído en vanidades en este tiempo esperando respuestas para satisfacer emociones, no.
Este es un tiempo de activar el propósito del Señor para trascendencia, porque lo más maravilloso que está por acontecer en los próximos años en la humanidad es el símbolo de una marca que va a aparecer en el cielo, donde el Señor va a venir por su iglesia y usted y yo estaremos con Él en los cielos. Oh, mi hermano, este no es el mensaje viral que usted está esperando. Este es un mensaje de reflexión. Este es un mensaje incluso de constricción. Porque usted y yo seguimos a la expectativa de la respuesta de Dios, pero mirando las cosas y las circunstancias desde la perspectiva de los hombres. Seguimos esperando la respuesta de Dios, pero actuando como hombres naturales. Para que la respuesta del Señor llegue a nuestras vidas, necesitamos activarnos como agentes espirituales. La crisis es un agente de cambio que trae transformación. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿qué ves? Hablábamos allá con José, que la crisis, como José la entendió, la crisis fue un evento noble. José podía haberse quedado quejándose. ¿Usted sabe lo que es ser vendido por su familia? Y no solamente ser vendido y traicionado como un esclavo por su familia, por causa del llamado que había en él, sino que termina ya en casa de Potifar como esclavo atendiendo la casa del ministro más importante del gobierno de aquel entonces, del faraón. Pero ¿qué dice la Biblia en el capítulo 38? Pero aún y a pesar, la voy a parafrasear, aún y a pesar de la condición de esclavitud y de servidumbre en la que estaba José, en el lugar donde estaba José, el lugar prosperaba porque el Señor estaba con José. Hoy vengo a decirte, mi hermano, que aún y a pesar de las circunstancias del tiempo de crisis que podamos estar viviendo como nación, a la expectativa de que en algún momento suceda algo, el Señor va a estar contigo, el Señor va a estar con los tuyos, el Señor va a estar en tu casa, el Señor va a estar con tus hijos, por causa de la activación de la identidad de hijo que hay en ti. Pero así como hablamos de que es un evento noble, la crisis también es un impulso al logro. Y el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, mi pueblo va a ser deportado. Un hombre llega a un bar apesadumbrado, un restaurante de su habitual asistencia, donde iba a comer, pero también daban licor. Y ese día, en la pesadumbre que tenía, le dice un trago, porque así. Y el barman, preparando la copa, se la sirve con temor y le dice, como eran amigos y tenía años, le dice, discúlpeme, señor Luis, que yo no se lo dije antes, pero esto tarde o temprano iba a suceder. Y el hombre allí, en medio de la tristeza por lo que le había sucedido ese día, levanta la cara y le dice, sí, yo creo que este es el peor día que he tenido en mis últimos 20 años. Y él dice, lo siento mucho, perdóneme que yo, si hemos sido amigos, no he sido fiel con usted en decirle que ciertamente su esposa le era infiel. Y el hombre se pone las manos en la cabeza y le dice, ahora sí me acabas de embromar, porque hoy terminé, fue con mi socio, 20 años de empresa. Este es un tiempo donde noticias parece que se coleccionan, una más grave que la otra. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás viendo en medio de la crisis? ¿Cómo ves la gloria de Dios? Así como responde. ¿Cómo la ves? Oh, hay mucho que hacer. Pero eso es lo que quiero, que usted se provoque. Hoy vine a provocar el hombre de Dios que está en ti. Hoy vine a provocar a la mujer de Dios que está en ti.
Hoy vine a provocar a los jóvenes de Dios que están aquí. Esos jóvenes que estaban aquí actuando previamente a la prédica. Este es el tiempo de una nación que está sumida en la oscuridad, que está sumida en la orfandad, que está sumida en los vicios, en la violencia, en la maldad, en la derrota en vez de la victoria. De que alguien venga como luz encendida para traer luz en medio de la oscuridad. Es un llamado, hermano. Pero ¿en dónde viene el llamado? En medio de la crisis. En medio del tiempo de la crisis. Y cuando parece que la crisis ya va a terminar, llega una circunstancia peor. Pero es que cuanto más alto es el fuego en el oro es más refinado. Alguien está siendo refinado en este tiempo por el fuego de la prueba. Pero ¿sabes algo? Te vas a levantar en victoria, así como te acabas de parar firme. Porque en medio de la prueba vas a ver la mano poderosa del Señor. Donde te dice, yo te levanto con la diestra de mi justicia. Alguien en medio de la prueba va a comenzar a activar la perspectiva de Dios en el nombre de Jesús. La crisis mide la presión radical que destruye la complacencia. Porque para nosotros no estar en crisis es estar en complacencia, en placeres. No. Para nosotros no estar en crisis es cumpliendo el propósito del Señor. Cuando usted se enfrenta con el propósito, de seguro viene la prueba. La crisis es una presión radical que impulsa la creatividad para que usted sea impulsado a niveles que antes no había imaginado estar. Y quiero ir cerrando ya con este testimonio. Conocí a un predicador muy renombrado años atrás. De hecho, tuvimos gira en varios países. Yo le acompañaba. Y él me contaba que él fue representante en Venezuela no, en Sudamérica, de dos ministerios muy importantes. En un tiempo él fue el representante o coordinador para Sudamérica del ministerio de los hermanos Hinn, específicamente de Henry, el hermano mayor de los Hinn. Pero después empezó a trabajar con el ministerio del pastor T.D. Jakes. Y dice que con su iglesia empezó a preparar un grupo de líderes para ir a las convenciones y a los congresos en Washington, en donde por lo general los hacía el pastor T.D. Jakes. Como le quedaba cerca de su propia ciudad, él comenzó a preparar grupos para ir a esas convenciones. Y había un joven llamado Joshua. Joshua era un inmigrante dominicano que había llegado con sus padres allí a ese lugar. Y Joshua, cuando llega a la iglesia, se convierte en uno de los servidores. Era un adolescente. Y estando como adolescente allí, el pastor le preguntaba, Joshua, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Pastor, pues yo quiero dirigir empresas y voy a estudiar negocios. Pero lo primero que tengo como meta en medio de este tiempo es aprender a hablar bien el inglés. Sí. ¿Por qué? Porque yo quiero ser intérprete. A mí me gustaría ser intérprete, traductor. Pero Joshua era un servidor. Si hay alguna cualidad que se va a activar en medio de la crisis es el servicio. Dígale al que tiene a su lado, el que vive para servir, sirve para vivir. Vamos, dígale al que tiene a su lado, si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Porque la clave de este tiempo es el servicio. El servicio va a marcar un antes y un después en tu vida. El Señor fue a servir. Él dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Y este joven comenzó a enrolarse como servidor de la iglesia. Era diácono, atendía a los visitantes. Y cuando se van a esa convención, el pastor decide llevarse a Joshua. Y cuando están con Joshua allá en la puerta de esa convención, dice, en un centro de convenciones de más de 10,000 personas, y llegamos nosotros con nuestro grupo de unos 9, 11 hermanos. Yo le pido permiso a los padres de Joshua para llevarlo, porque Joshua era apenas un adolescente, iba a cumplir como unos 15 años, y estaba en el pleno furor de hablar el inglés. Él dice, pastor, yo quiero ir a ese lugar, porque allí yo puedo practicar el inglés.
Y efectivamente él aprovechó. Y cuando llegan allí a la puerta que los ubican en el lugar del aforo para la convención, ¿qué cree usted que sucedió? Joshua se les extravió. Joshua, el adolescente, se les perdió. Y él dice, ahora la crisis, una hora, ¿dónde está Joshua? Cuando estamos adelante y yo veo con el grupo, hermanas, le digo a las ancianas que venían, ¿dónde está Joshua? No sé, pastor, yo pensaba que Joshua estaba con usted. No, conmigo no está. Y empiezan a buscar a ese joven y no lo encuentran. Van a seguridad y notifican y muestran la foto de un joven. Y uno de ellos, sí, yo lo vi en la comitiva. Se lo llevaron y él dice, lo secuestraron. Sí, yo lo vi en la comitiva de seguridad y se lo llevaron. Lo montaron en un... ¿Cómo? Lo montaron en un carro y se lo llevaron. Se lo llevaron. Y dice, ahora sí estamos en crisis. Y pasan las horas, se van a ver a una comisaría. ¿Qué sucede con Joshua? A ver si denuncian porque se lo habían llevado. Pero otro de los hermanos cuando regresan al sitio le dice, no, la comitiva que se lo llevó fue la comitiva de seguridad del hermano TDJ. Ah, ¿y por qué se lo llevaron? ¿Él hizo algo malo? No, él estaba ayudando con las maletas. Cuando él llega, ¿sí? Cuando él llega, ve que nosotros veníamos porque se nos retrasó el vuelo, tuvimos un inconveniente y perdimos los dos vuelos por causa de una tormenta. Un vuelo fue desviado y parte del equipo no ha llegado y el otro vuelo en el que nosotros nos vinimos apenas viene llegando y el pastor dijo que nos viniéramos con todo y el equipaje y llegamos aquí con el equipaje. Y este jovencito cuando ve que nosotros venimos con el equipaje, ¿qué hace? Servirnos. Y agarró las maletas y tomó las maletas y empezó a servirse. Y yo veo que él empieza a hablar con los de seguridad y los de seguridad. Viene el coordinador porque entra el pastor TDJ y él lo saluda. Y yo no sé qué hablaron, pero se lo llevaron. Y él dice, bueno, por lo menos sigamos aquí en la convención. Y cuando viene la presentación del pastor TDJ, una de las ancianas empieza a dar gritos y a dar alaridos. Porque cuando está el pastor TDJ comenzando a dar la conferencia, ¿quién cree usted que era el traductor de TDJ? Era Joshua. Y ella decía, pastor, mira, y no podía ni hablar. ¿Qué le pasa, hermano? Mire, papá, y la mujer lo que decía, Joshua, pastor, Joshua. Era Joshua, pero bien vestido. Cuando termina la convención y viene Joshua bien vestido detrás, hijo, ¿qué te pasó? Pastor, yo empecé a ayudarles con las maletas y yo dije, voy a aprovechar de hablar inglés con ellos. Y el coordinador me dice, hijo, ¿tú hablas inglés y hablas español? Sí, yo hablo inglés y hablo español. Este es el traductor que necesita el pastor, porque el traductor se quedó en el otro avión y no va a llegar. Llévenselo para... ¿Tienes traje? No, no tengo traje. Llévenlo para una tienda, pongan el mejor traje, porque cuando alguien sirve, se va a activar en medio de la crisis y va a ser vestido con la grandeza del Señor por causa del servicio. ¡Oh, aleluya! Y el joven Joshua, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, fue la respuesta. Usted se está convirtiendo en la respuesta de Dios en este tiempo para una nación en crisis. Así que dígale al que tiene a su lado, si tu prueba es grande, si la crisis es grande, oh, vamos, ayúdeme a predicarle, por favor. Que alguien diga por lo menos amén. Oh, aleluya. Y dígale, hermano, si tu crisis es grande, prepárate, porque vas a ser promovido en grande en el nombre de Jesús. Hágale esta pregunta ahora, acérquese a su hermano así de cerca y dígale, ¿pero qué ves? ¿Qué ves? Veo los pasaportes porque me quiero ir, hermano. ¿Qué ves en medio de la crisis? Oh, santo.
La crisis, aleluya, acabamos de repetir. La crisis para José fue un evento noble. La crisis para Jeremías fue el impulso para el logro. Pero quiero cerrar con esto. La crisis para el Señor es una oportunidad de vida. Qué hermoso. La crisis para mi Señor Jesús. Pero el Señor enfrentó la crisis, ¿o no? Oh Dios, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa ya en el Getsemaní. Pero él sabía que la crisis para él era un cambio para salvar a gente que estaba muerta y llevarlas a la vida eterna. La Biblia habla ya en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, 41 al 42, lo siguiente, y vayamos rápido. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Sigamos, 49, del mismo 8. Y estando aún hablando, cuando vino a su casa, uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea de Jairo, a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero escuchándole, Jesús le respondió: no temas. Oh hermano, aunque pareciera que todo se va a acabar. Oh hermano, aunque pareciese que el túnel se hace más largo. Oh hermano, aunque parezca que no hay puerta de salida, el Señor tiene la salida aunque no parezca que haya puerta. El Señor tiene respuesta aunque parezca que no haya respuesta. El Señor tiene salvación aunque parezca que todo está perdido. Porque para el Señor, oh aleluya, Él es el que tiene la última palabra. Hoy vengo a hablarle a los que están en medio de una crisis. Porque el Señor tiene la respuesta. Aún en medio de lo más cruento de la crisis. Lo más grave de la crisis en aquel entonces parecía ser la muerte. Pero la respuesta del Señor en medio de la crisis de la muerte es que Él era el que tenía la vida eterna. Y para darle en abundancia en el nombre de Jesús. Oh santo. Y dice que se burlaban. Pero entonces Él levantándose dijo: muchacha. La tomó de la mano, 54, y le dijo: levántate. Para el Señor, mire cómo respondió a la crisis. Ella no está muerta, ella duerme. Oh santo. Lo que parece que está muerto hoy en tu casa. Lo que parece que no tiene solución hoy en casa. Lo que parece que no tiene solución hoy en tu vida. Lo que parece que no tiene solución hoy en tu cuerpo. Y le estoy hablando a los enfermos. Oh Señor, en el nombre, y yo he experimentado la mano sanadora de mi Señor en medio de tiempos de crisis. Hoy delante de usted camina un testimonio viviente. Sí, 4 veces he sufrido COVID. 2 veces he sufrido neumonía. Y para muchos incluso no parece posible que yo estuviese predicando aquí firme la palabra del Señor. Pero es que en medio de una sentencia que parece de muerte, viene, oh, la respuesta del Señor, que no parece de muerte, es de vida. Es de vida. Pero este es tiempo de activar la fe, hermano. Es tiempo de activar el propósito del Señor. Quiero cerrar con esto. La crisis es una oportunidad revestida de problemas. Repito, la crisis es una oportunidad revestida de problemas. Pero usted y yo decidimos si la crisis va a ser de bendición o de maldición. Si va a ser de fracaso o de victoria. La crisis para ti va a ser oportunidad de ¿qué? ¿De bendición u ocasión de maldición? ¿Va a ser la puerta del fracaso o la puerta de una gran victoria en el nombre de Jesús? Oh santo. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Oh santo. Aquí hay personas que están en medio de un desierto tan duro que parece no terminar. Espíritu Santo de Dios,
Espíritu Santo, en esta mañana, ya mediodía, invocamos el nombre del que vive y reina, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Invocamos el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién es la respuesta de tu crisis en este tiempo? ¿En quién estás tú depositando tu confianza en este tiempo de crisis? Cierro. El Señor le decía al profeta Jeremías: ¿qué ves? ¿Qué ves en medio de la crisis? Y él dijo: una vara de almendro. Cuando él pudiese estar diciendo: quiero ver un ejército que defienda y pelee por nosotros. Quiero ver derrotado a mis enemigos. Quiero ver provisión en medio de la escasez. Esa pudiese ser la lógica respuesta. Y quiero pedirle por favor que se mantenga allí detenido, que no se mueva. Este es un momento muy delicado y sublime, porque el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar a personas que están en medio de un tiempo de crisis. Y el Señor se ha acercado para decirte: ¿qué ves en medio de la crisis? Hermano, no hay un disparate más grande que aquel que pudo haber dicho el profeta. En vez de decir veo ejército, como vio Jesse, que veía ángeles alrededor del profeta, él dijo: no veo sino una vara de almendro. Y sabe, almendro en el hebreo se escribe con el término chaquet. Él le dijo: veo chaquet, veo chaquet. Dígale a su hermano, si estás en crisis, chaquet, dígale chaquet, aunque no sepa. Algunos dirán: Señor te reprenda. Él dijo: veo chaquet. El almendro le dicen el chaquet. ¿Y por qué él ve una vara de almendro y no ve otra cosa? ¿Por qué él no ve el saldo en una cuenta que estaba en tiempo de escasez? No, porque la perspectiva del Señor es diferente. El Señor le está diciendo: bien ves, Jeremías. Estás viendo bien, Jeremías. Estás comenzando a ver como yo veo. ¿Sabe por qué muchas veces la crisis se alarga? ¿Sabe por qué muchas veces la crisis y su respuesta no llega? Porque no has comenzado a mirar la crisis como la ve el Señor. Pero cuando ves la crisis como el Señor la ve, la respuesta viene. Y él le dijo: bien ves, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Repito, yo apresuro, dijo el Señor, mi palabra para ponerla por obra. Pero era un almendro, era una vara de un árbol, hermano. ¿Cómo se entiende eso? El almendro es conocido dentro del mundo de la botánica como el árbol que tiene la capacidad de ser el primero en florecer. ¿Cuándo florecen los árboles? ¿Cuándo? ¿En qué temporada? ¿En qué temporada? En primavera. Significa que antes de la primavera, ¿qué temporada estaba vigente? ¿Qué temporada viene antes de la primavera? El invierno, hermano. La crisis, la dificultad. El invierno es tiempo de crisis. Pero alguien va a comenzar a florecer antes de que llegue la primavera, como el chaquet de Dios. ¿Sabe cómo le dicen al almendro? Al almendro le dicen también el árbol que vigila, el árbol que atrapa de primero. Y particularmente es el primero que florece de todos los árboles. Porque él pareciese que estuviese a la guarda, a cazar la primavera. Hoy vengo a hablarte que si tu invierno ha sido largo, hermano. Hoy vengo a hablarte que si la crisis ha sido larga, hermano, comienza a florecer en este tiempo, porque el Señor trae el florecimiento y la primavera. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra en medio de la crisis y del tiempo que estás viviendo. Oh Espíritu Santo de Dios. Cantemos, muchachos, canten algo. Que estamos cerrando. Hay alguien que está hoy abriendo una perspectiva diferente en tiempo de crisis en el nombre de Jesús. Dios ha sido bueno. Dígalo. Dios
ha sido bueno. Dios, cántelo. Ha sido bueno. Dios ha sido. Vamos, levante sus manos. Entremos todos y digamos. Levante sus manos y diga: oh, Dios ha sido. Espíritu Santo de Dios, Dios ha sido bueno, bueno, bueno es. Una vez más, vamos todos, cantemos, iglesia, con sus manos en alto y dígalo. Y Dios. Espíritu Santo. Allí mientras alabas hay sanidad. Allí mientras alabas hay libertad. Oh sí, Señor. Oh es Dios. Vamos, cántelo y dígalo. Y Dios. No se escucha el coro, Dios ha sido bueno. Vamos, 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 vamos. Y Dios Ha sido bueno. Vamos, iglesia, una vez más, una vez más. Vamos, rompe, rompe el alabastro y dígalo. Oh sí, Señor. Y Dios. Aquí hay personas que han estado en un largo invierno y quiero rápidamente contar 3, ¿sí? Porque hay personas que necesitan hoy un toque de activación. Padre, en el nombre de Jesús, a la cuenta de 1 y usted va a pasar adelante, vamos rápidamente, a la cuenta de 2, en el nombre de Jesús. Ajá, amén. Vamos, vamos, corre, 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 corre. El tiempo avanza. Oh santo tú eres. Oh santo tú eres. Hay un mover de Dios en esta mañana hermoso, de sanidad, de liberación. Alguien vino por su florecimiento en este tiempo. Alguien vino por sanidad, por un milagro. ¿Dónde están los que vinieron hoy por una oración de sanidad, por milagro? Por el toque de sanidad. Vamos, corre, corre en el nombre de Jesús. Dios ha sido. Quiero pedirle a la pastora que me acompañe, pastora. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos, alabemos todos y diga. Y Dios, veo rostros quebrantados. Oh sí, Señor. Este tiempo ha sido una crisis con familia. Y aquí hay muchas personas, pero yo creo que aquí alguien tiene que levantar a su familia. Alguien tiene que comenzar a mirar a su esposo como antes no lo veías. Alguien tiene que comenzar a mirar tu hogar de manera diferente.
como Dios lo está viendo. Alguien va a tener que hablarle a los hijos como Dios los está mirando. Alguien va a tener que decirle a sus hijos, ¿sabes qué? Yo no le parí hijos al diablo, yo le parí hijos a Dios. Aquí hay alguien que tiene que levantarse a favor de la familia. Alguien tiene que comenzar a mirar su casa de manera diferente. La gente te va a decir, a lo mejor no han cambiado las circunstancias, pero el que cambia eres tú. Porque el que necesita mirar como Dios ve, eres tú. El que necesita mirar tu casa, mirar tu propia vida diferente, eres tú. Hay alguien que necesita una intervención sobrenatural de Dios en sus vidas, en su casa, en su familia. El Señor está en medio nuestro. Así que levanta tus manos en esta hora. El hacedor de milagro está aquí. El mismo que le dijo a Jeremías, ¿qué ves? Y le dijo, veo la primavera llegar, veo el almendro llegar. Alguien va a tener que ver la primavera en su vida. Alguien tiene que ver la primavera en su casa, en su familia, en su salud. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú inventaste todo, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Sobre todo reino y nación. Oh, Socama, Y Socama. maravillas que el mundo conoció. Sobre toda Levanta allí tus manos. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Y fue por mí, por amor. Oh, santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es tu Sobre nombre. todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Oh, santo. Tú inventaste todo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. y sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Y fue por mí. Y fue por mí. Por Levanta tus manos
Los que están atrás con su familia, tómele la mano a tu familia. Llegó el tiempo de vernos como el Señor nos ve. Llegó el tiempo de ver la primavera en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra familia. Llegó el tiempo de ver el florecer de nuestras vidas conforme al propósito, conforme al plan que Dios tiene contigo. Llegó el tiempo de llamar a los que se han ido. Llegó el tiempo de pedirles perdón. Llegó el tiempo de cambiar nuestro lenguaje. Llegó el tiempo de decir: yo y mi casa le serviremos al Dios vivo. Llegó el tiempo, iglesia, llegó el tiempo. Dígale al que está a su lado: llegó el tiempo de vernos como Dios nos ve. Llegó el tiempo de caminar conforme a su plan. Llegó el tiempo de ver el florecer en nuestra vida. Levanta tus manos allí. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar en esta mañana, en esta hora. Y dígale: Señor, muchísimas gracias. Dígale: Señor, gracias. Gracias. Porque llegó el tiempo de florecer. Llegó el tiempo de tu propósito. Llegó el tiempo de ver como tú nos ves. Llegó el tiempo de ver la primavera en mi vida. Llegó el tiempo de ver la primavera en mi casa. Llegó el tiempo de ver la primavera en mi familia. Pero también llegó el tiempo de ver la primavera en mi nación de Venezuela. Hay muchas personas que quieren oración, ¿sí? Que nos están pidiendo que lleguemos hasta allí donde está usted. Amén. Igual, el mismo Señor que predicamos a la distancia puede hacerlo, porque se nos iría toda la tarde, hermano. ¿Sí? Pero si usted pasó por un milagro, ¿cuántos pasaron por un milagro? Levante su mano. ¿Sí? Usted no necesita el toque mío, usted necesita el toque del Maestro. Usted no necesita el toque de un hombre, usted necesita el toque del sanador. Usted no, oh, aleluya, si quiere aplaudir, aplauda. Y si usted vino por un toque, vas a florecer hoy. En el nombre de Jesús. Si viniste por un milagro, levanta tu mano allí. Y repita conmigo: yo vine por lo que me pertenece. Por lo que me ha sido prometido. Yo vine por el diseño de origen. Yo vine por la palabra de mi Creador. Y hoy, diga hoy. Vamos, abra su boca, diga hoy. Llene sus pulmones y diga hoy. Vine por lo que me pertenece. Vine por el milagro que es mío. Vine por la sanidad de mi enfermedad. Amén. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús. Allí está. Allí está el milagro. Allí está el milagro. Vamos, vamos. Uy, saterra vaque. Aquí está el milagro. Vamos, 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 vamos. Activa el milagro. Señor, me apropio. Toma el milagro, toma el milagro. Toma por lo que pasaste. Toma el milagro por el que viniste. En esta hora, en el nombre de Jesús. Le hablo incluso a las pantallas. Hay personas detrás de la pantalla que están por un milagro también para sus vidas. Un milagro físico en esta hora, en el nombre de Jesús. Hay enfermedades con diagnósticos irreversibles, pero el Dios Todopoderoso revierte la maldición en esta hora y trae bendición de sanidad en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de tu Hijo, tu palabra es liberada en esta hora para sanidad de enfermos, para liberación de cautivos, para salvación de los perdidos. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén. Denle un aplauso en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Que alguien pisoteó.